pantalla. Ahí está. Quiero mostrar el chat, así los veo a ustedes un poco. Es gracioso que siempre sigo pensando que abro el chat como si les estuviera viendo las caras en el aula. Sigue mi locura con la virtualidad. Bueno, de todas maneras ya saben, si quieren hacer una pregunta, no hay ningún problema en que abran el micrófono. Hasta casi que les digo que lo prefiero, porque por ahí no es tan fácil estar viendo el chat. Bueno, acá había quedado abierto el tema de la semana 10, lo que recién les contaba. Y acá ya tengo preparado entonces el enunciado del parcial. Antes de arrancar, algunas cuestiones acerca del enunciado del parcial. El enunciado del parcial va a requerir, y si quieren anótenlo por ahí, porque no les estoy mintiendo, ¿sí? Les estoy diciendo cómo va a ser. Si hay algo que me gusta es que cuando lleguen al parcial sepan qué es lo que se les va a evaluar, ¿sí? Lo único que tienen que ser capaces es de hacerlo, ya, ¿sí? Nadie busca una sorpresa, ni a ver cómo lo enganchan, no. Acá es un enunciado y lo único que ustedes tienen que ser capaces es de resolverlo, y listo, ¿sí? El enunciado va a ser un programa guiado por menú de opciones, ¿sí? Va a tener una opción asociada que se puede resolver en general sin la utilización de ciclos, aunque no está prohibida la utilización de ciclos hasta donde yo sé en este momento, ¿sí? Y una opción que va a requerir la utilización de ciclos. Ustedes dirán, profe, pero ahí hay 3 opciones. Sí, yo agregué de la parte de ciclos 2 en este ejercicio que vamos a hacer hoy, porque quiero mostrarles las 2 cosas que pueden aparecer, ¿sí?, con ciclos a resolver en las opciones. Más bien que van a tener una opción más para terminar el programa, ¿sí? Así que esa estructura de parcial pueden entender o pueden pensar que va a ser más o menos la estructura de parcial que van a enfrentar el 29, ¿sí? No debería haber grandes diferencias respecto de esto que estamos conversando. ¿Qué dice este enunciado? Dice, desarrolla un programa completo en Python controlado por menú de opciones que incluya las siguientes opciones. Primera cuestión importante a tener en cuenta para resolver en el parcial. Cuando ustedes entregan el parcial, el hecho de haber programado el menú de opciones es obligatorio. ¿Qué quiero decir con esto? No pueden entregar un parcial en donde programaron las opciones sueltas, ¿sí? No sé bien cuál va a ser el criterio de evaluación, pero en general, no sé, el profe Jorge no me deja mentir, el criterio de evaluación es que si el menú de opciones no está programado, el parcial no se corrige. O sea, está desaprobado, ¿sí? Pueden programar un menú de opciones que alguna de las opciones tenga errores y se corrige por los errores y se tiene en cuenta, y la nota va a ser, no porque no funcione, la nota va a ser desaprobado, simplemente la nota va a ser en base a la lógica que implementaron en los procesos. Pero si no está el menú de opciones, es como que no lo hicieron al parcial. O sea que no dejen el menú de opciones para el final. ¿Por qué? Porque eso los puede llevar a un problema, ¿sí? Segundo tema, opción 1, una tarea que debería poderse resolver con condiciones solas. Opción 2, una tarea que va a requerir ciclos, ¿sí? El orden de esas opciones no necesariamente es ese. Y opción 3, terminar. Yo acá agregué 2 y 3 porque quiero trabajarlas por separado. Franco, decime. Entiendo el concepto de menú de opciones, pero por ejemplo, en este ejercicio, ¿a qué se refiere con menú de opciones? Y acá te está diciendo, ¿sí? Desarrollando las siguientes opciones. 1, los tiempos de los barcos. 2, secuencia de números. 3, cadena de caracteres. 4, terminar. Perdón. Sí, perdón, fue una pregunta. Perdón, No estaba hay problema, está perfecta la pregunta, está clarísimo. Y creo que en el enunciado del parcial el menú de opciones va a estar así de claro. O sea, las opciones son cada uno de los puntos, ¿sí? Y no hay mucho lugar a confundirse con eso, ¿sí? La estructura del menú ya la conocen, ¿sí? Y lo que van a tener que hacer es cada una de las opciones tiene un programita, por decirlo, de manera independiente que tienen que resolver, ¿sí? Y la idea es más o menos. Incluso quizás este está un poco más complejo que lo que pueden llegar a enfrentar el día del parcial. ¿El enunciado va a ser de barcos? No, no creo que sea de barcos, Alejo. Este lo inventé yo. Este lo inventé yo hace un ratito. ¿Sí? Y simplemente quería hacer una búsqueda de menor acá y bueno, se me ocurrió el tema del tiempo de los barcos.
Sí, creo que el profe Valerio igual también había pasado un ejemplo donde había tiempos de nadadores o algo así, pero bueno, la idea es que en realidad lo que tenemos en la opción 1 es una búsqueda de menor. El tiempo van a tener 1 hora 45 minutos, Agustín. Tengan en cuenta que esa hora 45 no la pueden usar toda para implementar el trabajo práctico porque no les va a quedar tiempo para subir. O sea, ustedes tienen que asumir que tienen 15 minutos menos que el tiempo que les dan para hacer el parcial. Entre que bajan el enunciado, lo copian, empiezan a pensar lo demás y después el tiempo que hace falta para subirlo al aula virtual, 15 minutos se vuelan. Así que ustedes tienen que entender que si tienen 1 hora 45 para resolver el trabajo, en 1 hora y media lo deberían tener listo. ¿Sí? Como mucho. Yo calculo que este programa, no teniendo que explicar y demás, ¿sí? En 40 minutos se puede resolver tranquilamente. ¿Sí? Si solo me pongo a resolver el programa, 40 minutos, 1 hora, lo deberían poder resolver. ¿Sí? Pero bueno, vamos a arrancar entonces. Yo voy a arrancar aquí con el diagrama de flujo de la parte del menú de opciones. ¿Se acuerdan que el diagrama de flujo del menú de opciones es siempre igual? O sea, un programa con menú de opciones, sea cual sea la lógica que voy a tener dentro de las opciones, siempre tiene los mismos pasos, que eran cuáles. Plantear un ciclo 1N, mostrar el menú, leer la opción, llevar a cabo de acuerdo a lo que el usuario eligió, y el ciclo sale cuando el usuario eligió la opción de, o sea, cuando el usuario, el ciclo tiene que cortar, ¿sí? Cuando el usuario eligió la opción de salir. Y eso es todo. O sea que este diagrama de flujo, ¿sí? Yo no digo que se lo tengan que estudiar de memoria, ¿sí? Pero seamos sinceros, es siempre igual. Si ustedes han hecho 3, 4, 5, 7, 10 programas con menú de opciones, esto es automático. No requiere siquiera ponerse a pensar en lo que estoy haciendo. ¿Sí? ¿Qué tengo acá? Lo primero que voy a tener es decir, ¿sí? Opción, y ya habíamos hablado de esto, ¿sí? Era algo distinto a lo que tengo, ¿sí? Una opción podía ser poner none, acá, ¿sí? Otra opción podía ser poner 0, otra opción podía ser poner -1, ¿sí? Eso ya lo habíamos planteado. Podríamos plantear aquí una notita, ¿sí? Para aclarar eso que habíamos dicho 0 también es una opción, -1 también es una opción, esencialmente distinto de la opción de salir obligatorio y ideal distinto de todas las opciones que tengo en el menú. ¿Sí? Luego viene el ciclo, ¿sí? Que era un ciclo while, que en realidad lo vamos a usar para hacer una suerte de 1 a n y no 0 a n, porque acá lo que vamos a hacer es preguntar mientras opción sea distinto de 4. ¿Sí? Si opción es distinto de 4, entonces haga. ¿Y qué es lo que haga? Y bueno, en realidad, de nuevo acabo de hacer lío. Lo que va a hacer es así, así, así y así. ¿Sí? ¿Y qué es lo que haga? Y bueno, lo primero que hay que hacer acá es mostrar el menú. Mostrar las opciones de menú. ¿Sí? Que tenemos 1, barcos, 2, números, 3, cadena, 4, salir. ¿Sí? Después leemos la opción que elige el usuario y a partir de ahí empezamos a preguntar por cada una de las opciones. ¿Sí? La primera pregunta será por la opción 1, o sea que este primer if será si la opción es igual a 1, y acá entonces vendrá el bloque, ¿sí? Barcos. El bloque barcos. Ya pronto vamos a poder hacer esto mejor y sin hacer estos bloques extraños, pero va a venir el bloque barcos. Si no, entonces preguntábamos por la opción 2.
igual a 2, y vendrá el bloque. A ver qué tenemos que hacer el diagrama a mano también, no, el diagrama no te lo pide el trabajo, el diagrama lo hacen, ¿sí? Para trabajar ustedes. Incluso, fíjense que ustedes lo que podrían hacer es, en lugar de hacer el diagrama de esta parte, como yo voy a hacer ahora en la pizarra que sigue, hacer solamente los diagramas de estas partes. Eso estaría bueno, porque los diagramas en la parte de la lógica es donde más nos ayudan. Por ahí la parte del diagrama para el menú de opciones, que ya lo conocemos, que es siempre más o menos igual, no hace falta demasiado, ¿sí? Quedó resuelto, Jorge, no hace falta pasarlo a TXT. Ahí está. Bien. Después de esto vendrá la opción 3. OPC igual a 3 y el bloque de cadena. Y después, como quieren armar el control de error, yo voy a poner un if más acá, ¿sí? Para determinar, ¿sí? Si hubo un error, ¿sí? Pero voy a poner el if directamente acá, voy a poner OPC. Si llego hasta acá y la OPC es distinta de 4, entonces, error. Error, cargue la opción correcta. No sea perejil. ¿Sí? Con esto termino esta parte. Termino esta parte. Termino esta parte. Cada uno de estos bloques va a mostrar sus propios resultados. No voy a necesitar mostrar resultados al final, con lo cual, cuando termino el menú de opciones, termina el programa, ¿sí? Y fíjense cómo yo recién les decía, cómo esto que estamos haciendo acá, ¿sí? Es muy automático, ¿sí? Insisto, no estoy diciendo que tengan que estudiar esto de memoria, esto lo tienen que entender, ¿sí? Pero si ustedes logran entender esto haciendo un ejercicio así, y después hacen otro ejercicio así, y después hacen otro ejercicio así, al cuarto, quinto ejercicio van a ver que esto es siempre igual. Entonces, no debería tener complejidad armar esta parte del menú de opciones, ni en el diagrama, ni en el código, ¿sí? Menos el código, que es traducir lo que estamos poniendo en el diagrama. El número, ¿qué número de problema es? En realidad no estoy implementando un problema de la guía, Ramiro, porque quería armar un problema que estuviera orientado al parcial. Exactamente orientado al parcial como yo quería. Entonces, este problema no está en las guías. Ya después voy a conversar con los profes de prácticos si lo subimos o no, qué hacemos. Este problema está acá, digamos, ¿sí? Cuando termine la clase se lo subo, como hice la clase pasada con el robotito o otras clases anteriores, ¿sí? Y si lo subo a la guía, les aviso que lo subo a la guía, ¿sí? Pero si no, por lo pronto, está acá. Entonces, ya lo que es menú de opciones lo habíamos visto en la clase pasada y toda la lógica de esto ya más o menos lo habíamos visto hasta la clase anterior, ¿sí? Así que ahora, ¿qué me voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en la siguiente pantalla? En la siguiente pizarra. En la siguiente pizarra me voy a dedicar a cada uno de estos bloques de lógica, ¿sí? Con lo cual, lo que vamos a tener que hacer es entender qué me pide cada parte, ¿sí? Porque cada una de estas partes va a implicar carga de datos, va a implicar trabajo y va a implicar mostrar resultados. O sea, acá voy a tener, como yo les decía, un mini programita, acá voy a tener un mini programita y acá voy a tener un mini programita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí? No habría un error porque empezamos con el ciclo. Es buena pregunta, Augusto. La voy a contestar un poco más explayado, Jorge, pero es buena pregunta. Fíjense, el ciclo va a cortar cuando la opción sea distinta de 4. Va a continuar cuando la opción sea distinta de 4, cuando la opción sea 4, corta. Pero fíjense que yo cargo la opción acá, Augusto, ¿sí? En este punto estoy cargando la opción. Con lo cual la opción va a recorrer todo este conjunto de if, ¿sí? Y si yo quiero mostrarle al usuario algún nivel de aviso de que no estoy haciendo nada porque cargó una opción incorrecta, ¿sí? Lo tengo que hacer en alguna parte. ¿Qué pasa? Si el usuario me carga un 8, ¿qué va a pasar? Va a venir por el else, va a venir por el else,
va a venir por el else. Si yo acá no hago nada, ¿qué va a pasar en el programa? Voy a cargar el 8 e inmediatamente pegado al 8 va a volver a aparecer el menú. ¿Se entiende eso? O sea, me va a aparecer el menú, ¿sí? Ingrese con el cosito titilando, ¿sí? Yo le meto ahí el 8, enter, y inmediatamente después vuelve a aparecer el menú. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto, Augusto? Estamos diciendo, las opciones válidas son entre 1 y 4, no sea perejil. ¿Sí? Y fíjate que va a pasar que cuando cargue el 8 y llegue acá, el 8 es distinto de 4, y si llegó acá y es distinto de 4, es error. Y si es 4, lo dejo porque el 4 termina el programa. Entonces no hay problema que sea 4. ¿Se entiende? Esa es una alternativa, Bruno. Una alternativa es agregar un validador acá. Pero yo por ahora les estoy dando la versión más simple, que es no agregar ningún validador en ningún lado y simplemente chequear entre las distintas opciones que si todas las que valían yo ya las usé y la que no vale, ¿sí?, quedó suelta, entonces muestro un error. Pero una opción sería validarlo acá arriba, solo que por ahora, para no hacerlo más complicado, no me estoy preocupando por eso. También se puede hacer eso, Ramiro, lo podrías hacer por este else, ¿sí? O lo podrías hacer por acá. Pasa que ese tipo de interfaz de usuario en el parcial no hace demasiada falta. Sí, es como que es más importante lograr validar que la opción ingresada sea la correcta, porque eso es parte de un programa guiado por menú de opciones, ¿sí? Pero no hace falta toda la parte del título y demás, todo eso no va a hacer falta en este caso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, me voy a la pizarra siguiente. Acuérdense que el primero de los puntos que vamos a analizar, que es este barcos, ¿sí?, dice, ingrese los tiempos en segundos insumidos por 3 barcos en una regata. Sin usar, bueno, esto aclara, sin usar Minimax, determine y muestre el tiempo del ganador, ¿sí? Y después dice, calcule y muestre las diferencias entre el tiempo del ganador y el tiempo de los otros dos. ¿Cuál será el tiempo del ganador? ¿Qué les parece a ustedes? El más chico. El más chico. Claro, Entonces, el más chico. esencialmente, ¿qué es lo que me está pidiendo ese punto? Una búsqueda de menor de 3. ¿Sí? Con lo cual, una búsqueda de menor de 3, ¿sí?, ya la hemos hecho. A ver, ¿cómo era la idea? Vamos a poner acá el bloquecito que decía barcos. ¿Sí? ¿Cuál era la idea de hacer la búsqueda de menor de 3? ¿Sí? A ver, yo voy a usar un modelo que yo estoy acostumbrado. Hay 2 modelos distintos. ¿Sí? El profe Valerio puso otro modelo, creo, en la ficha este año. Hay 2 modelos distintos para hacer una búsqueda de menor, pero ya sabemos que para hacer una búsqueda de menor de 3, con 2 condiciones nos alcanza. ¿Sí? Y la idea es que lo que no debería pasar es que nos vayamos fuera de las 2 condiciones, porque estamos haciendo algo de menor optimización. ¿Sí? Aunque creo, eso lo tendrían que charlar bien en detalle con el profe Silvio, que si logran el menor, por más que tengan alguna condición extra, mientras no sean 10 condiciones, ¿sí?, no habría problema. ¿Sí? ¿Cuál era la idea para hacer esa búsqueda de menor? Lo primero que preguntábamos era, perdón. Lo primero que vamos a hacer es cargar los tiempos de los barcos. ¿Sí? O sea, vamos a tener el tiempo 1, el tiempo 2 y el tiempo 3. Esa va a ser nuestra primera tarea. Con los tiempos de los barcos cargados, ¿sí?, vamos a tener que si el tiempo 1 es menor que el tiempo 2, ¿sí?, and el tiempo 1 es menor que el tiempo 3, ¿qué tenemos aquí? El primer barco fue el ganador. Exactamente. ¿Sí? El ganador es el tiempo 1, ¿sí? La diferencia 1, fíjense que me pide 2 diferencias y no me pide saber si es el segundo, el tercero o cómo es la historia. Me pide 2 diferencias, entonces. La diferencia 1 va a ser igual al tiempo 2 menos el tiempo 1 y la diferencia 2
va a ser igual al tiempo 3 menos el tiempo 1. ¿Está claro eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Menos el tiempo 1. Y por este lado, ¿qué vamos a tener? Y en realidad me quedó medio al borde todo esto. A ver si puedo hacer algo. Déjenme ver. Sí, puedo usar un truco barato. Para tener un poco más de espacio. Ahí está. Bien, entonces, acá de este lado, ¿qué voy a tener? Me voy a tener que ocupar, ¿sí?, de los tiempos T2. Si T2 es menor que T3, entonces por este lado el ganador fue T3. La diferencia 1 fue T1 menos T3. Y la diferencia 2... Sí, perdón, tienes razón. Lo vi de reojo. Y la diferencia 2 es T3. Esto es T2 acá. T3 menos T2. ¿Sí? Y por el otro lado tenemos al ganador, ahora sí, T3. T3. Y las diferencias serán diferencia 1 igual a T1 menos T2, menos T3, perdón. Y la diferencia 2 es igual a T2 menos T3. Terminamos por este lado. Terminamos así. Y por acá abajo, ¿qué me queda? Mostrar. ¿Sí? Ganador. Diferencia 1. Diferencia 2. Y terminó el bloque de barcos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien, buena pregunta, Bruno. Fíjate que el enunciado no dice nada. El enunciado no dice nada de igualdades, por lo tanto asumen que son distintos. No hay que complicar la cosa. El enunciado no dice nada de nombres, por lo tanto, olvídense de los nombres. El enunciado no dice nada de quién es segundo, quién es tercero, olvídense de eso. Hagan estrictamente lo que pide el enunciado. ¿Por qué? Porque el enunciado está planteado para que lo puedan resolver en ese tiempo. Cuando ustedes empiezan a enroscar con esas cosas, ya no les va a alcanzar el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entienden eso? Estrictamente lo que pide el enunciado y nada más. ¿Sí? No hay que enroscarse, no hay que pensar situaciones complicadas, no hay que... La idea del parcial no es complicarles la vida, la idea del parcial es que resuelvan y muestren que pueden resolver cierto nivel de lógica, ¿sí?, que hasta ahora se espera que ustedes puedan resolver. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? No, no habría problemas. En el segundo if habría problemas si ponemos también. Y estás agregando una opción más, ¿sí?, Augusto, que no tiene sentido, digamos. Si ya sabes que T1 no es el menor, acá no te interesa ocuparte por T1, ¿sí? En realidad lo que vas a hacer ahí es, dependiendo de las igualdades que podría llegar a haber, puede llegar a caer por un lado o por el otro, ¿sí? Pero yo creo que de esta manera, si son tres números iguales, funciona perfecto, y es lo que me pide el enunciado. No agregaría nada más, Augusto. Lo que sí es, la ficha propone otro mecanismo,
que es asignar el ganador en una primera condición y después cambiarlo en base a una segunda condición. Eso, si quieren, pueden implementar ese mecanismo, ¿sí? Que con algunos lo charlamos para el práctico, para la parte de definir el dado diferente y demás, pero ya, con esto estamos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta desde este primer punto? Si no, más o menos en una de esas. Sí. Una cosita digamos, se me generó así mientras hice algunos menús y viendo esto. ¿A los contadores y eso lo definimos de manera global o es dentro de cada bloque de opción? Buena pregunta, Federico. En el parcial, como cada una de las opciones de menú son cosas totalmente distintas, yo te diría que los definas adentro de cada opción. ¿Por qué? Porque cada vez que entran en la opción tienen que volver a ponerse en cero. Claro Y que es sí. importante que así sea. Pero para los programas que vamos a ver el resto del año, que en general el menú de opciones es sobre un mismo contexto, como el que hicimos del robotito, ¿sí? O los programas que hacíamos antes, que en donde los contadores estaban afectados por todo, por la misma situación, ¿sí? Entonces ahí sí hay que definirlos antes del menú de opciones, ¿sí? Se entiende la diferencia, ¿no? O sea, si todas las Claro opciones que mi apuntan a los enfoque, mismos datos, ¿sí? Entonces los defino antes. Ahora, si cada opción es un mundo aparte, ¿sí? Entonces todo se define adentro de cada opción. ¿Estamos? claro, sí, sí, listo. Gracias, profe. No hay por qué. Bueno, en el caso de los números, leamos un poquito de nuevo qué me pedía. Dice, ingrese por teclado una secuencia de números enteros. De n números enteros. N se carga por teclado. ¿Qué ciclo voy a hacer? Voy a necesitar ahí, rápido. For. For, perfecto. Sí, Diana. Un ciclo for porque conozco n. ¿Qué podría pasar acá? Podría pasar que me diga termine cuando n sea 0. Y entonces el ciclo no va a ser for, va a ser while. Pero la idea es la misma. ¿Sí? O sea, todo lo que hemos visto puede venir. ¿Sí? Puede ser un punto que en lugar de usar un for, uso un while. O como en este caso, en lugar de un while vamos a usar un for, porque conozco n. ¿Sí? A razón de 1 por vuelta de ciclo. Está diciendo, en cada vuelta de ciclo vas a cargar un número entero. ¿Sí? Determine el promedio de todos los números cargados que hayan sido múltiplos de 3, una condición, y contar y acumular para calcular el promedio, e informe si ese promedio es mayor, igual o menor que el promedio de todos los números cargados. O sea que necesito 2 acumuladores y 2 contadores. El segundo contador no hace falta porque es n, ¿sí? Pero necesito 2 acumuladores sí o sí y un contador para los múltiplos de 3 sí o sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito los 2 promedios para después finalmente determinar ese promedio y si fue mayor, igual o menor. ¿Sí? Entonces, ahí vamos. ¿Sí? ¿Qué tendré que hacer acá? Primero que nada, cargar n. ¿Sí? Cargar la n, que es la que me va a marcar la cantidad de vueltas de este for. ¿Sí? For i in range. Oh, qué grande me quedó. De n. ¿Sí? Y acá venimos. ¿Sí? ¿Y qué vamos a tener acá? Y bueno, primero que nada, vamos a leer el número. En cada vuelta vamos a leer un número. ¿Sí? Ah, esto de rápido, me olvidé un detalle. Pero vamos con la goma y borramos. ¿Sí? Acá primero que nada teníamos que determinar contador y acumuladores. Acumulador múltiplos de 3 igual a acumulador total igual a 0. Y acá abajo contador múltiplos de 3 igual a 0. Y ahora vamos a poner acá en chiquito que va a entrar, yo sé que va a entrar la lectura de n y ahí quedó. ¿Sí? Entonces ahora sí, vamos con este número. ¿Qué habrá que hacer con este número? Tendríamos que preguntar si es múltiplo de 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Una condición para determinar si este número es múltiplo de 3. ¿Sí? Entonces, es número. ¿Cómo determinábamos si un número era múltiplo de 3? ¿Alguien? Si el cociente Exacto. era mayor a 1 y si el resto era 0.
Si el cociente es mayor a 1 y el resto es 0. No sé por qué si el cociente es mayor a 1. Yo me quedaría con esto solo, pero debe haber Es alguna lo fina mismo. matemática que me falla ahí. Debe estar Sí, queriendo filtrar el 0. Sí, entendí que venía por ahí, pero ¿hay alguna regla matemática que diga que el 0 no es múltiplo? Porque en No, pero realidad es múltiplo de 3. además filtrando por mayor de 1, digamos, está salteando los negativos también, ¿no? Claro, claro, pero además, no me acuerdo quién fue que es cierto, es cierto. pero 0 por 3 es 0, con lo cual el 0 es múltiplo de 3. ¿Sí? Hasta donde yo entiendo la matemática, pero no la discuto porque no soy muy bueno, ya lo saben. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué tendríamos que hacer? Acá acumulamos el número para el acumulador de múltiplos de 3 más igual número, ¿sí? Y contamos los múltiplos de 3, porque los múltiplos de 3 no van a ser todos, ¿sí? Contador de múltiplos de 3 más igual 1. Termino con eso, y ahora, ¿qué me falta? Acumulo todos, ¿sí? Acumulador total más igual número. Y terminó el bloque del ciclo. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Alguna pregunta o duda acerca de esta parte? ¿Qué significa lo de AM3 más igual número? Esto, ahí lo pongo, mirá, Augusto. Esto es así, es lo mismo que decir acumulador de múltiplos de 3 igual a acumulador de múltiplos de 3 más número. ¿Sí? El operador resumido lo que está haciendo es ir sumando lo que antes tenía esta variable, ¿sí? Y volver a guardar el resultado en la misma variable. Ah, ok. Entiendo. Gracias. ¿Sí? Esa es la función del operador resumido más igual. ¿Sí? Sí. Bien, estamos hasta acá. Y ahora entonces, ¿qué nos falta? Calcular los promedios. ¿Puedo calcular los promedios sí o sí o hay algo que controlar? Si es menor o igual a todos los números cargados. ¿Cómo controlo los promedios? ¿Cómo controlo a alguien que me diga? ¿Qué es lo que tengo que controlar al calcular un promedio? Ah, ahí vamos. Primero tengo que controlar que n sea mayor a 0. ¿Sí? Ahí tengo un control. ¿Sí? Y después voy a tener que controlar que quién más va a ser divisor. Que n sea mayor a 0 y quién más va a ser divisor. El contador de múltiplos de 3 también va a ser divisor. Entonces fíjense que voy a tener que hacer varios controles. ¿Sí? Voy a tener que poner acá un if para preguntar si n es mayor que 0. ¿Sí? Y ahí vamos. De este lado, en realidad, no hubo números, o sea que no hay más nada que mostrar. No números. ¿Sí? Y de este lado, ¿qué tengo? El promedio general lo puedo calcular. Promedio general igual a acumulador total dividido n. Pero el promedio de los múltiplos de 3 todavía no lo puedo calcular. ¿Sí? ¿Por qué no lo puedo calcular todavía? Porque tengo que ver si hubo números múltiplos de 3. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Tengo que preguntar si el contador de múltiplos de 3 es mayor que 0. Y si esto es verdad, entonces puedo calcular el promedio de los múltiplos de 3, promedio múltiplo de 3, igual a acumulador de múltiplos de 3, dividido el contador de múltiplos de 3. ¿Sí? Lo voy a hacer así, así queda más, si no va a quedar todo enchafado. ¿Sí? Y de este lado, al promedio múltiplo de 3 le pongo un 0 y ya, porque lo voy a necesitar después. Promedio de múltiplos de 3 igual a 0. ¿Sí? Y acá abajo, ¿qué me pide? ¿Qué más me pide?
Me pide que muestre los promedios. O sea que, en realidad me pide que muestre el promedio, ¿sí?, de múltiplos de 3. Y después miren esta parte del mensaje, me dice, informe si ese promedio, el promedio de los múltiplos de 3, es menor, igual o mayor que el promedio de todos los números cargados. ¿Eso qué es? Un mensajito, un cartelito que diga, es igual, es menor, es mayor. ¿Sí? Y entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer condiciones, no me queda otra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer las condiciones? Y lo primero que preguntaré es si el promedio de múltiplos de 3 es igual al promedio general. Si esto es verdad, iguales. Y si no, tendré que preguntar si el promedio del múltiplo de 3 es mayor que el promedio general, entonces mayor. Y si no, menor. Eso se cierra ahí, esto se cierra acá. Tengo que traer esta línea de allá arriba y esto se cierra acá. Y con esto terminé la parte de números. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? David, que sean mayores que 0. Esa parte no sé. Ah, está bien, debe ser que los contadores sean mayores que 0, David. Sí, está correcto entonces. Profe, una pregunta. ¿A qué hace Sí. referencia? O sea, n mayor a 0, desde ahí no entiendo esa condición. ¿Qué pasa? Cuando vos vas a calcular promedios, el n, ¿sí?, está como divisor. ¿Qué pasa si pones un 0 ahí abajo en la división? No sé, no se puede. No se puede dar un error el programa. Entonces vos tenés que controlar que el programa no dé error. ¿Se entiende? Pero Brenda? ¿n hace referencia a los números? No, n es este n de acá, mirá, es la cantidad de números que vas a cargar. Ah, listo, no encontraba de dónde salía. Listo. N es este de acá. Vos lo primero que haces es lees n, que es la cantidad de números, por eso después decís i in range n, porque esto es la cantidad de vueltas que va a dar el ciclo. Por eso después lo uso para dividir el promedio general, porque dice la cantidad de números que yo cargué en total. ¿Se entiende, Brenda? Entonces por eso controlo que sea mayor que 0 para poder hacer esta división. Sí, profe, gracias. Y acá abajo hago el mismo control, pero para este contador que estamos poniendo acá, que también va a parar al divisor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque n puede haber sido mayor a 0, pero no cargar ningún múltiplo de 3. Y si no cargo ningún múltiplo de 3, este promedio me daría error. ¿Por qué? Porque el contador de múltiplos de 3 estaría en 0. ¿Sí? Entonces vuelvo a hacer el control para el contador de múltiplos de 3. ¿Sí? Y bueno, después acá abajo es solamente para el mensaje. Estamos entonces, ya resolvimos el punto 1, el punto 2. ¿Sí? Vamos ahora con el punto 3. El punto 3 es lo que hasta ahora no hemos visto. Volvamos un poquito atrás. ¿Qué dice? Dice, ingrese por teclado una cadena de caracteres. ¿Sí? Cadena de caracteres. Y después dice, recorriendo la cadena de caracteres, carácter por carácter, ¿qué será eso? ¿Qué les parece que implica recorrer la cadena de caracteres, carácter por carácter? ¿Qué tendremos que hacer? ¿Qué tendremos que poner, ¿sí?, para hacer eso? Perfecto, un for. Perfecto, ¿sí? Un for. Dice, recorriendo la cadena de caracteres, carácter por carácter, informe la suma de todos los dígitos de la cadena. Fíjense que no hay palabras, no va a haber tampoco en el parcial, lo aclaro. Esto de dividir en palabras, que ya con el profe Silvio deben haber hecho, de buscar la palabra que tiene la sílaba o la palabra que tiene la letra tal o el mayor longitud, no va a haber todo eso, ¿sí? Eso es el parcial 2, ¿sí? Pero lo que sí vamos a puede llegar a aparecer es que en lugar de una secuencia de números sea una secuencia de caracteres. ¿Cómo recorrer la secuencia de caracteres? Ya lo saben, ¿sí? Con el ciclo for.
¿Y qué es lo que me está pidiendo que haga con la secuencia de caracteres? Simplemente me está pidiendo que yo informe, ¿sí?, la suma de los dígitos. A ver, vamos a poner acá un ejemplo. A ver, déjenme que escriba un poquito. La letra total es muy chico. Ojo, es lo que hizo. El 1942 es el mejor juego de aviones de los arcades. ¿Sí? Ahí está. Esa es mi cadena de caracteres. ¿Qué me está pidiendo que haga esto? ¿Sí? A ver, el mejor juego de aviones de los arcades para el siglo XX. Vamos a poner así, así tengo un poco más. ¿Qué me está pidiendo que haga esto? Esto me está pidiendo que sume este 1 más este 9 más este 4 más este 2 más este 2 más este 0. ¿Qué es esto? 1 más 9, 10, más 4, 14, más 2, 16, más 2, 18. El resultado que me está pidiendo es 18. Eso es todo lo que quiere que yo muestre. ¿Eso se entiende? ¿Está claro? ¿Sí o no? Porque es fundamental que entendamos qué me pide el enunciado antes de que absolutamente nada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Todos? Porque hay dos que me dijeron ahí. Franco, decime. Yo creo que cuando se refería a suma de caracteres, se refería a sumar todos los caracteres, si sea letra o número, y sumarlos y ya está. No, no, porque no dice suma de caracteres. Mirá cómo dice el enunciado. Dice, informe la suma de todos los dígitos. Eso. En general, en este tipo de problemas, cuando yo hablo de dígitos, hablo de los caracteres del 0 al 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De esos caracteres hablo. ¿Sí? Y por eso los puedo sumar matemáticamente. Claro. ¿Sí? Por eso puedo sumar esos dígitos matemáticamente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo entonces? Todos entendemos qué es lo que pide. ¿Sí o no? Sí. Ahí tengo varios que me han puesto que sí. Sí, quiero saber el resto. Bien, hay un sí masivo. Faltan las Sí, votaciones. profe. Yo también Hay un sí masivo. la Entonces, concepción esta de sumar los caracteres, es decir, toda la letra, como por decirlo, y sumar los números que figuran en el texto. Pero... no. Cuando dice dígitos, se refiere a los caracteres que representan un número. Listo. ¿Sí? Pero adentro de la cadena no se olviden que son todos caracteres, no son números enteros, son caracteres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, entonces, arrancamos con la parte de cadena. Voy a poner acá el bloque de cadena. ¿Y cómo vendrá la mano acá? Necesito inicializar el sumador. Suma igual a 0. Necesito leer la cadena. Leer la cadena. Y necesito hacer un ciclo que recorra esa cadena. Ya me dijeron todos cómo era este ciclo. ¿Sí? Car, in, cadena. ¿Sí? Y ahora acá, ¿qué voy a hacer? Y bueno, acá lo que tengo que hacer es preguntar si es un dígito, porque fíjense que los únicos caracteres de toda la cadena que me importa son los dígitos. Todo lo demás no me importa en este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo primero que hago acá? Preguntar si ese car es un dígito. ¿Cómo pregunto si es un dígito? Es muy fácil. Si car es mayor o igual a 0 and car es menor o igual a 9, entonces, y vamos a anotarlo acá si no nos olvidamos, car es
dígito. 0.9. Tengo que sumarlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es verdad. Esto es así y esto es así. ¿Es correcto? ¿Quién me lo planteó? Pedro, gracias. ¿Sí? Es correcto. ¿Sí? Yo ya les había contado, ahí respondo lo que preguntaba Franco. Yo ya les había contado, cuando vimos, en realidad creo que conmigo no vimos esto todavía, pero esto es lo mismo que hacer un ciclo for para la i in range del len de cadena y acá adentro decir car igual a cadena sub i. Si ustedes se fijan en la ficha de 7 de caracteres, ¿sí? Esto que yo estoy haciendo acá responde o resuelve, por decirlo de alguna manera, el mismo for que hice allá arriba. ¿Sí? Ahí veo dónde lo puedo poner a esto, para que nos quede por ahí la idea. Vamos a ponerlo por acá. ¿Sí? Ese for es lo mismo que acá. Fíjense que yo después la variable que voy a usar adentro de este for, ¿sí? La variable que yo voy a usar adentro de esto es car. Y fíjense que este for también termina dejándome disponible la variable car para cada vuelta. ¿Sí? O sea que da igual, Franco, hacerlo con el for i in range del len de cadena, ¿sí? O hacerlo for car in cadena. Car in cadena me pone en cada vuelta, acuérdense que el for es un ciclo que recorre secuencias, cualquier secuencia. Recorre una tupla, recorre una cadena de caracteres, ¿sí? O recorre un range, que el range en sí mismo es una secuencia. Entonces, lo que va a hacer el for es recorrer la cadena y en cada vuelta me va a ir guardando cada uno de los caracteres en la variable car. La variable car en la primera vuelta va a tener la E, en la segunda vuelta va a tener la L, en la tercera vuelta va a tener el espacio, en la cuarta vuelta va a tener el 1 y así sucesivamente. ¿Se entiende, Franco? Cualquiera de las dos opciones son completamente válidas para resolver el problema en el parcial. Usan la que se sientan más cómodos, ¿sí? Yo estoy usando esta porque en la ficha 7 finalmente plantea esta como la opción para recorrer las cadenas y por lo tanto por eso estoy usando esta, nada más. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones son completamente válidas. ¿Sí? Entonces, acá ya sabemos que es un dígito. Entonces, fíjense el truco, ¿no? Para transformarlo en número. Porque yo acá lo que necesito es el número que representa car igual a int de car. ¿Qué les parece el truco? ¿Se entiende el truco o no se entiende? El mismo int que usamos cuando alguien hace un input, solamente que la cadenita que va a tener solo un dígito, ¿sí? Y me va a devolver ese dígito, pero como un número, ya no con las comillitas, ¿sí? Entonces, una vez que tengo ese dígito como un número, ¿qué hago? Lo sumo, ¿sí? Suma más igual número car. Si yo no lo sumo, si yo no hago esto y le meto car solo, ¿qué va a hacer? Me va a concatenar. ¿Qué va a tener suma? Va a tener 1, 9, 4, 2, 2, 0. Ese número te va a tener. ¿Por qué? Porque me va a ir sumando cada uno de los caracteres, pero no me va a sumar el número. ¿Sí? Si quieren ahora en el código después comentamos esta línea y vemos que nos da suma. El programa va a funcionar, pero no va a devolver el valor que estamos esperando que devuelva. ¿Sí?
Y bueno, fíjense que esto es todo lo que me pide el ejercicio, ¿sí? Me pide hacer eso, con esto volver acá, y acá finalmente mostrar suma. Y termina el bloque de cadena de caracteres. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Al diagrama anterior. ¿A cuál diagrama anterior, Estefanía? Ah, ¿a este será acá, Estefanía? Bien. Igualmente les subo esto como un PDF. Bien, ¿vamos a codificar? Vamos a codificar rápido, ¿sí? Voy a poner primero este. Vamos a abrir PyCharm. ¿Sí? ¿Qué pasó? No se demoró tanto. Ah, tengo que ver también IntelliJ, tengo que ver todo. Ah, me abrió acá en la otra pantalla. Tenía abierto el robotito acá en la otra pantalla. Vamos con un nuevo proyecto entonces. Nuevo proyecto. Semana 10. Dice 18, semana 8. Ah, clase teórica, no, clase práctica. Semana 10. Barra ejemplo parcial 1. ¿Sí? Crear en esta ventana. Y ahí vamos. Ejemplo parcial 1. Un nuevo archivo de Python. Ejemplo parcial 1. Prolijito, como Python espera. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. A ver, déjenme ver si esto lo podemos correr un poco para acá. Pero, ¿qué te pasa? ¿Estás nervioso? Ahí está. Bien. Entonces, arranquemos, ¿sí? No le vamos a dar demasiado bolilla hoy a la interfaz de usuario, ¿sí? ¿Sí? Acá les recomendaría que probablemente sea obligatorio, no lo sé todavía, pero probablemente sea obligatorio que copien y peguen el enunciado, ¿sí? En esta parte de acá arriba, ¿sí? O sea, copien y peguen el enunciado que tienen en el aula virtual en la parte del parcial, ¿sí? Pero yo acá simplemente voy a poner ejercicio tipo parcial 1. K3. Bien. Print parcial 1, como para poner algo y no arrancar de cero. ¿Sí? Y ahí vamos. ¿Qué era lo primero que decía? Decía opción igual a none. ¿Sí? Y acá while opción distinto de 4, hágale. ¿Sí? Y ahí venían. Y acá, ¿qué habíamos acordado que íbamos a usar? Para los menús de opciones, específicamente para los menús de opciones, sí habíamos acordado usar la sentencia elif. ¿Sí? En el examen nos enfocamos, sí, a ver, la interfaz también es código, Ramiro. Voy a cambiar tu frase, pero creo que la idea de lo que vos dijiste está correcta. En el parcial se enfocan en la lógica, en el código que implementa la lógica del algoritmo. No hace falta que pongan mensajes con firuletes, ni que hagan subrayado, ni nada de todo lo demás. ¿Sí? Simplemente que se pueda leer el programa cuando se ejecuta y la lógica, fundamentalmente. Y no dejen de poner ningún mensaje que el enunciado les pide. O sea, no fallen en lo que el enunciado pide específicamente. Sí, me imaginé que te referías a eso. Bueno, entonces, primero que nada, mostramos el menú. ¿Sí? Acuérdense siempre, primera tarea, mostrar menú. Un error que suele ocurrir es que ponen el menú afuera del ciclo, entonces queda una sola vez. Eso no está correcto desde el punto de vista del menú de opciones. ¿Sí? Y ahí viene print, ¿sí? Y vamos a hacer 1 guión, ¿sí? Y vamos a copiar esto con C, tac, tac, tac,
¿sí? Fíjense que estos son algunos truquitos que pueden usar, ¿sí? Para hacer esto más rápido. Y acá, ¿qué vendrá? Y esto era barcos. Tampoco hace falta que se gasten tanto en la nombre de las opciones. Secuencia de números. ¿Sí? Podrían ponerle incluso punto 1, punto 2, punto 3. No hay problema. Cadena de caracteres y terminar. ¿Sí? Ahí tengo mi menú. ¿Sí? Y ahora vendrá opción igual a input. Ingrese su opción. Y ahí, entonces, esto era opción. Y ahora ejecutar según opción del usuario. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? No, perdón. Gracias, Federico. Ahí estoy. Bien, seguimos entonces. ¿Qué arranca? Primero, if, opción igual a 1, arranco, ¿sí? Y ahí puedo barcos. ¿Sí? Y entonces, ¿ahora qué voy a tener que hacer? Y bueno, acá me voy a pasar para tener el diagrama de los barcos a mano, ¿sí? Y codificar el diagrama de los barcos. Este era el diagrama de los barcos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cargar los tiempos de los barcos, ¿sí? Ingrese los tiempos en segundos de los barcos, ¿sí? Y ahí vamos. Perdón. Tiempo 1. Tiempo 1 igual a int input barco 1. Entonces, y acá tiempo 2 y tiempo 3. Barco 2 y barco 3. Y ahí vamos. Entonces, ¿ahora qué arranca? Adentro de la opción. El if, primero, ¿sí? If T1, tiempo 1. Menor que tiempo 2. ¿Sí? And tiempo 1 menor que tiempo 3. Entonces, el ganador es igual a tiempo 1 y diferencia 1 es igual a tiempo 2, tiempo 2 menos tiempo 1 y diferencia 2 es igual a tiempo 3 menos tiempo 1. Fíjense que este bloque de cosas va a ser siempre igual, por lo tanto me lo voy a copiar para ir más rápido, ¿sí? Y acá vendrá un else, ¿sí? If tiempo 2 menor que tiempo 3, entonces vamos con este bloque otra vez, pero el ganador es el 2, y acá es 1 menos 2, y acá es 3 menos 2. ¿Sí? Y else, y acá el ganador es el 3, y es 1 menos 3, y 2 menos 3. Y con eso creo que tenemos los tiempos. ¿Sí? ¿Y qué me queda por hacer acá abajo? Mostrar. Print. Resultados. 2 puntos. Ojo. Print. Ganador. O en realidad esto es tiempo de ganador.
tiempo ganador, coma, ganador, print, diferencia 1, diferencia 1 y print, diferencia 0, 2, diferencia 2. Bueno, listo entonces, sí, con la primera opción. Podrían hacer acá un print. En realidad esto lo podemos poner una sola vez al final. Hasta acá, ¿alguna duda? No, profe, todo clarito. Está claro. Fíjense que no hay demasiado que pensar, ¿no? Ya tengo todo en el diagrama. Lo único que tengo que hacer es transcribir, ¿sí?, al código y nada más. ¿Sí? Entonces, Sí. bien. Voy con el primer elif. El primer elif decía elif opción igual a 2. ¿Sí? Y ahora viene este otro diagrama, que es el de la secuencia de números. ¿Sí? Opción igual a 2, secuencia de números. ¿Sí? Y bueno, vamos con la codificación de este diagrama. Acumulador de múltiplos de 3 igual a acumulador total igual a contador múltiplos de 3 igual a 0. ¿Sí? Ahí está. Ahora venía que cargue la cantidad de números a procesar. ¿Sí? Entonces, n igual a input, ingrese la cantidad de números a procesar. Oh, creo que es así, déjenme sacar esto. A procesar, y ahí vamos. Y ahora viene el for y in range de n, y ahí arrancamos. ¿Sí? Número igual a int input sí, no queda otra. Ingrese un número, ¿sí? Y acá viene la condición if número módulo 3, vamos a poner paréntesis a esto, es igual a 0, entonces acumulador de múltiplos de 3 es más igual a número y contador múltiplo de 3 más igual 1. Y ahora acá acumulador total más igual número. Fíjense qué crítico que es esta vuelta atrás, ¿no? Si eso queda ahí, todo el programa funciona mal. ¿Sí? Entonces, presten mucha atención acá a la línea, a dónde tienen que codificar cada cosa, y por eso a esta altura de la materia a mí me gustan tanto los diagramas de flujo. ¿Sí? Es muy importante esa diferencia. Vamos entonces con la parte de afuera del ciclo, porque con esto ya termino el ciclo, y acá decíamos, si n es mayor que 0, vamos a poner un mensajito acá, un comentario, se cargaron números, ¿sí? Muestro resultados, ¿sí? Y si no, no hay números, ¿sí? Simplemente print, no se cargaron números. Ya después voy a sacar esos alertas para que no nos molesten. Bien. ¿Y acá qué tenemos? Y bueno, primero que nada, promedio general igual a acumulador total dividido n,
¿sí? Y después venía el if para el promedio de los múltiplos de 3. If contador de múltiplos de 3 mayor que 0, entonces promedio múltiplos 3 igual a acumulador de múltiplos de 3 dividido contador de múltiplos de 3. Else, promedio múltiplo de 3 igual a 0. Y acá abajo venían los resultados. Primero, el resultado directamente, print el promedio de los números múltiplo de 3 fue, 2 puntos, coma, promedio múltiplo de 3. Y acá, if promedio múltiplo de 3 es igual a promedio general, ¿sí? Print el promedio de los múltiplos de 3 fue igual al promedio general. Me lo copio y acá else if promedio múltiplo de 3 mayor que promedio general. Si esto es verdad, el promedio fue mayor. Y si no, else fue menor. Bien, y con eso ya tengo entonces resuelta la parte o la opción 2 del menú de opciones. ¿Sí? Que hay que tener mucho cuidado acá, en donde arranco y escribo un ciclo, por ejemplo, adentro de este if que está acá. Con este ciclo hay que tener mucho cuidado con las indentaciones. Este if, que es el que va acá debajo del ciclo, no me lo vayan a poner allá atrás porque se arma un lío bárbaro, ¿no? O sea, están haciendo un lío bárbaro si lo ponen ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado dónde están intentando cada bloque, ¿sí? Y recordar bien cómo estaba funcionando cada parte del diagrama que habíamos planteado. Bien, ¿y ahora qué nos queda? Nos queda el programita de la parte del menú de opciones, la parte de cadena. Oh, qué feo me quedó, no lo vamos a poder ver bien. Ah, más o menos ahí se ve. Bien, entonces ahora, ¿qué me queda? Vuelvo acá, vuelvo, qué necesidad. Vuelvo a esta columna, bien, ¿sí? Y tengo el if opción es igual a 3, ¿sí? Acuérdense que este programa tiene una opción más que las que van a tener en el práctico, ¿no? O sea, y por favor, si hay algo que no se entiende lo que vamos escribiendo, me frenan, ¿sí? Pero este programa tenemos acá una opción de más, ¿sí? ¿Por qué? Porque quise meter una de secuencia de números y una de secuencia de caracteres. El parcial va a tener o una de secuencia de números o una de secuencia de caracteres, ¿sí? Con lo cual van a tener un parcial bastante más chico para resolver, ¿sí? ¿Qué teníamos acá? Arrancábamos poniendo suma igual a 0, luego había que cargar la cadena, ¿sí? Cadena igual a input, ingrese la cadena para sumar los dígitos, ¿sí? Y ahí arrancábamos. For car in cadena, ¿sí? Y miren lo que voy a hacer acá. Voy a dejar esto así, y acá voy a hacer for i in range del len de cadena, car igual a cadena sub. No quiero dejar afuera los que por ahí usen este mecanismo, entonces lo dejo ahí comentado. Fíjense que si yo agrego el código que voy a agregar en mi for, después de eso, de esas líneas que escribí arriba,
es exactamente lo mismo, porque la variable car va a contener cada uno de los caracteres de la cadena exactamente de la misma manera del for que estoy escribiendo acá abajo. Con lo cual, ese for que está arriba me sirve usando subíndices. Dale, Ramiro. Profe, ¿car tiene algún significado en especial o...? No, le pueden llamar carácter, le pueden llamar C, le pueden llamar letra, le pueden llamar L, como quieran, es una variable. No tiene ningún significado. ¿Quieren que cambiamos y le ponemos letra en lugar de car, así queda más claro? Para que no les quede raro. Y que no, después por ahí dudan y dicen, no, pero car era algo especial. No, letra creo que queda claro que es una variable, ¿sí? Que estamos eligiendo y nada más. Exactamente, eso es otra manera de hacerlo, Valentina. Si ustedes están acostumbrados, yo no sé cómo lo vieron con el profe Silvio, si ustedes están acostumbrados a recorrer la cadena usando el subíndice, ¿sí? Entonces tendrían que hacer este for de arriba. Y yo estoy usando el for que presenta la ficha, que es directamente usar el for como iterador de la secuencia. O sea, el for solito es capaz de ir recorriendo cada una de las letras de la cadena, porque la cadena es una secuencia, y el for lo que hace es recorrer una secuencia. De hecho, lo que hace, por ahí es largo para explicarlo hoy, si quieren, después del parcial lo vemos en detalle, pero lo que hace este range es generar una secuencia con los números 0, 1, 2, 3, plin, 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 ¿sí? Len de la cadena menos 1. Y después acá están usando el valor de la secuencia. Pero ¿qué hace el for? El for mismo. El for mismo lo que hace es le pone a la variable i cada uno de los valores 0, 1, 2, 3, 4, plin, 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 len de la cadena menos 1. O sea, le pone a la variable i cada uno de los valores, ¿sí? Y en este caso, el for le pone a la variable letra directamente cada una de las letras de la cadena, ¿sí? El for lo que es capaz de hacer es recorrer una secuencia, ¿sí? Y al recorrer una secuencia significa ponerle a la variable que tengo antes del in cada uno de los valores de la secuencia. Si la secuencia es una cadena, será cada letra. Si la secuencia es una tupla, será cada elemento de la tupla. Si la secuencia es un rango, cada uno de los valores del rango. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió eso? Valentina, en general, ¿queda claro? Felipe. Sí. Una pequeña aclaración, que si le ponen letra, para no confundirse, ¿sí? Que no se confundan con el hecho de que lo que va a haber ahí adentro es una letra. Puede ser un dígito, puede ser un espacio, puede ser un guión. Claro, que ellos lo tengan en mente, nada más. Claro, yo por eso le pongo carácter. En todo caso, vamos, tenés razón, vamos a usar carácter, así, completo. Ahí creo que ya no va a quedar duda. ¿Sí? Que no es nada especial. ¿Sí? Porque es verdad, porque por ahí letra se entiende que es una letra y no cualquier carácter. Sí, me gusta más carácter. Bueno, entonces, sigo. ¿Sí? ¿Qué venía acá adentro? If carácter es mayor o igual. Y acá es muy importante esta comillita que alguien me había recordado por ahí. Yo normalmente en los diagramas no lo pongo, pero es muy importante esa comillita. And carácter es menor o igual a 9, ¿sí? Entonces el carácter es un dígito, ¿sí? Y si el carácter es un dígito, podemos trabajarlo como un número. Entonces, número que representa el carácter, variables largas, no, igual a int carácter. ¿Sí? Suma más igual número que representa el carácter. Creo que ahí no se van a confundir, ¿sí? ¿Qué es lo que significa la variable? ¿Sí? Profe, ¿hay alguna forma de comprobar si un elemento de la tupla es un string o un int? O sea, para usarlo en el primer caso que escribió. Sí, hay una función que ahora no me la acuerdo de memoria, no sé si Jorge te la acordás. Se Si puede, typeof, pero... typeof o algo así, que te dice el tipo del dato. Se puede, Pero, Felipe, pero es medio complicado para este momento, porque lo que le va a devolver el type es algo ahí medio sí, rarito. es lo de la clase. Sí, no es para esta altura de los acontecimientos. Si ya está acostumbrado a usar Python, usalo, pero para el que está aprendiendo no hace falta y no es necesario y no lo usamos en todo el año. Así que no hace falta que se preocupen de eso.
¿Sí? Bien. Hasta ahí habíamos llegado, no hay nada más que hacer en el for. Fíjense que vuelvo dos tabs, tab del if, tab del for, vuelvo acá, ¿sí? Y acá print, ¿sí? La suma de los dígitos es 2 puntos, suma, ¿sí? Y bueno, me quedaba el control, el if, opción distinta de 4, ¿sí? Print, no sea perejil. Listo, ¿sí? Y ahí entonces terminó el menú de opciones y acá print. Bueno, en realidad acá yo quería poner un print input. Felipe, Sí. ponele una J perejil antes que te Vos asocien con el sabés que mensaje y yo nos soy el digan algo. perejil. No, yo soy el perejil, pero no tengo problema, yo lo tengo clarísimo. Pero vos sabés que cada vez que escribo esa palabra tengo la duda. Siempre que escribo esa palabra tengo la misma duda. Y entonces ya asumí que no me importa, es decir, una cuestión ortográfica. Es como el papá de un gran amigo mío que decía, el idioma castellano no necesita los acentos, así que yo no los escribo. ¿Sí? El contexto me dice exactamente cómo hay que acentuar la palabra, no necesito poner un tilde para saber qué acento lleva la palabra, se acabó. Y nunca en su vida puso acentos en nada. ¿Sí? El tipo era director de la Sociedad Rural de la Boulaye y no ponía acentos, y ya, y se acabó. Pero bueno, no importa. Gracias por la aclaración y está bueno que pongamos ortografía. Presione Enter para continuar. El perejil soy yo. Bien. Y print. Bueno, tenemos el programa entonces terminado. ¿Sí? Acá tenemos nuestra versión del programa. ¿Cuál sería nuestro trabajo? ¿Sí? Hacer pruebas de validación. Por ejemplo, acá ya tenemos una prueba de validación, porque ya hicimos que esta cadena, ¿sí? A ver si puedo. A ver. ¿Sí? Esta cadena de acá, a ver si me deja copiar este texto. Control C. ¿Sí? Si no, bueno, la copiamos. ¿Sí? Si yo ejecuto mi programa, ¿sí? Y elijo la opción 3, de esa ya tengo la prueba, ¿sí? Ahí tengo la cadena, ¿sí? Enter, la suma es 18. ¿Estamos de acuerdo? Ah, les quería mostrar, miren lo que pasa si no lo convierto a cadena, ¿sí? Bueno, vamos a tener que volverlo a ejecutar. Elegimos la opción 3, ¿sí? Y fíjense que no va. Ah, qué pescado. Bueno, está bien. Voy a tener que comentar esta también. Perejil y fish a la vez. Suma más igual carácter. ¿Sí? Fíjense lo que pasa acá. 3. Está bien esto. No, porque es string. Bueno, no se enoje. Bueno, pero no te enojes. Ahí está. Sí, es cierto. Igual, bueno, había que meter mucho la pata para que funcionara, para que no funcionara, digamos. Pero, fíjense, quería mostrarles esto. ¿Sí? La suma con cadena también va a funcionar, pero no va a dar la suma que pedía el enunciado. ¿Sí? Va a dar una suma. Igualmente, ahora haciéndolo, me doy cuenta que había que meter bastante la pata para que hiciera lo incorrecto, digamos. ¿Sí? Entonces, bueno, lo único que acá tenemos que transformarlo en dígito y ya tenemos la suma. ¿Sí? Era más fácil hacerlo bien, decir. Sí, es verdad, Fernando, pero bueno, el truquito no se lo olviden, ¿no? Si llega a ver en este parcial o en el otro, en algún momento necesitan transformar un carácter en el número que representa, no se olviden este truco, ¿no? No se olviden que este int que usamos normalmente para el input también lo pueden usar con un carácter solo. Pero hay que validar que ese carácter sea un dígito antes. Porque si no está esta validación antes y hacemos este int,
podemos caer en un error. Si hacemos un int de una A o un int de una B, va a dar un error. ¿Estamos de acuerdo? Y que no Bien. se lo olviden también, ¿no? Al int. No. Al int, que no se lo olviden, y tampoco se olviden de validar. Y vamos con las pruebas de esto. A ver, armemos una prueba rápida, ¿sí? Armemos una prueba rápida acá, como para poder hacer nuestra prueba de escritorio y validar nuestro programa. ¿Estamos con tiempo? Sí, estamos con recontra tiempo. Bien, armemos una prueba rápida. A ver, tiempo 1 igual a 2342 segundos. El tiempo 2 igual a 2721 segundos. Y el tiempo 3 igual a 2197 segundos. ¿Quién va a ser el ganador? El tiempo 3. ¿Estamos de acuerdo o no? 2197. ¿Sí? Y después voy a tener que la primera diferencia va a ser el 2342 menos el 2197. Muy loco hago eso. El 2342 menos 2197, 145. 145. Y la otra va a ser 2721 menos 2197, 524. Diferencia 2 igual 524. Y bueno, probemos, a ver si anda. ¿Sí? Presione Enter para continuar, presione Enter para continuar. Pongo un 9, son perejil, ¿sí? Y con J. Enter, ¿sí? Seguimos entonces. Vamos con los barcos. Vamos con los barcos. Barco 1, 2342. Barco 2, 2721. Barco 3, 2197. Y a ver qué tengo. El ganador es correcto, la diferencia 1 es correcta, la diferencia 2 es correcta, funciona correctamente. ¿Sí? ¿Ven cómo saben que se van a sacar un 10 antes de entregar el parcial? ¿Sí? O sea, fíjense que pueden controlar absolutamente todo lo que hicieron. Y por otro lado, un detalle no menor es, fíjense que estamos en 1 hora y cuarto, debe ser que estamos trabajando sobre el tema, 1 hora y 10, ¿sí? 1 hora y 20, ponele. Hicimos un ejercicio similar al parcial, pero con 3 puntos y con doble del más complicado, ¿sí? Con lo cual deberíamos estar muy bien en tiempos también. Y bueno, ¿qué nos queda? La prueba que es la más complicadita, digamos. Esta prueba es la que deberíamos dedicar más tiempo por ahí a hacer pruebas. Pero, a ver, planteemos una secuencia de números rápidos acá. Si pensamos en 7, 9, 22, no sé, 18 y nada. Y vamos a poner uno más, y 3. ¿Sí? Y vamos a calcular. ¿Qué me da la suma total? 16, 28, 38, 38, 46, 56, 59. 59 da a alguien que controle. 59 es la suma total, ¿sí? Y la de múltiplos de 3 da 9 y 18, 27 y 3, 30. 30, ¿sí? 30 dividido 3 me va a dar 10, el promedio acá me va a dar 10, y el promedio de 59 dividido 5 queda 5.1. 59 dividido 5, 5.1, más o menos 5.2, 5.15, 5.18, por ahí. ¿Alguien que lo haga? 18. ¿Cuánto? 5.18. 5.18. Ahí está. Bien, entonces probemos. Vamos con la opción número 2. ¿Sí? Y vamos con los números. 7, 9, 22, 18, 3. ¿Sí? Oh. Creo que se equivocó ahí. Sí, me equivoqué porque puse un 7. Ahí está. No, vamos de vuelta. Ya ni me acuerdo lo que yo hice. Opción número 2. Cantidad de números a procesar. Es 5 la cantidad de números a procesar. Y ahora sí. 7, 9, 22, 18, 3.
y ahí viene el múltiplo, la cantidad de números fue 3. Era el promedio de múltiplo de 3 fue 10, porque la suma esta, claro, no la mostrábamos. Algo que me parece importante. Si el parcial no les pide que muestren, por ejemplo, la suma de los múltiplos de 3, pero ustedes por una cuestión de ver y comprobar cómo funciona el parcial, le quieren agregar un print, no creo que el profe Silvio lo tome a eso como mal. Mientras lo que pide el parcial esté cumplido, no hay problema que agreguen algún otro print extra que ustedes quieran ver allí para comprobar cómo funciona. ¿Sí? O sea, que si ahí le hubieran agregado el print de la suma de los múltiplos de 3, no habría habido problema. ¿Sí? Y el promedio 10 fue... acá hay un error, ¿ven? Esto es un error. El promedio 10 dice que fue menor que el 5,18, ¿sí? El promedio de los múltiplos de 3 fue menor al promedio general. Bueno, ahí hay un error. A ver, veamos. Pero, Veamos. profe, Sí. el 59 no hay que dividirlo por 5 ¿Sí? y eso nos da 11,8. Está bien. 11,8. Sí. Claro, yo dije 5 puntos algo y me dijeron 5,18, yo me quedé con ese número. Tenés razón. No, el 18 es el 9 dividido 5. Sí. Es correcto. 11,8. Fue mala mía. Mi matemática es pésima. Ahí borramos. Y entonces el programa está funcionando bien. ¿Sí? Bueno, un ejemplo simple que podríamos hacer para hacer una prueba más de este caso, por ejemplo, es si ponemos como secuencia de números 3, 3, 3, 3, ¿sí? El promedio es 3 y es igual al promedio general. ¿Sí? Otra prueba que podríamos hacer rápida para ver si funcionan las condiciones es poner, por ejemplo, una prueba sería 0 acá. ¿Sí? No se cargaron datos, también funciona. Y otra prueba sería poner 3 números y poner, 2, 5, 8. ¿Sí? El múltiplo de 3 fue 0, ¿sí? Y es menor que el promedio general, claro. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo ahí prácticamente probamos todas las posibilidades del programa. Bueno, gente, ¿qué estamos? 13:41. Un lujo. 100 de 10. No sé qué será eso. Si estamos 100 de 10 para el parcial, es espectacular. Lautaro, excelente. Sí, voy a subir el código y las pizarras, ahora mismo para que lo tengan para ver. Pero algo que les quería contar. Ante la duda de cómo entreno para el parcial. A ver, gente, no es tan complicado. Piensen en algún tipo de ejercicio de la guía 1, 2, 3, ¿sí? ¿La 3 ya tenía ciclos? No, la 3 no tenía ciclos. ¿Algún ejercicio de la guía 1, 2, 3? Es la opción 1. ¿Algún ejercicio de la guía 4, 5, 6? Es la opción 2. Y listo. Ya tienen ahí cientos de parciales. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Por qué? Y porque en realidad el parcial va a ser eso. O sea, un proceso de datos con un ciclo y un ejercicio con condiciones. Entonces, no es complicado encontrar un enunciado nuevo para armar un parcial. Es simplemente cuestión de decir, a ver, desarrollo un programa completo guiado por menú de opciones que haga. 1, me voy a la guía 1, 2, 3, me busco 1, esto. ¿Sí? Y opción 2, me voy a la guía 4, 5, 6, me busco 1, esto. Fíjense que no sean tan grandes los ejercicios, que no tengan tantos resultados, porque en realidad no van a ser tan grandes, van a ser del estilo que les estoy mostrando acá. ¿Sí? Opción 3, terminar. Ahí tengo un enunciado. ¿Sí? Terminé ese, anduvo, lo probé, hice los casos de prueba, hice todo, de 10.
Agarro de vuelta. Desarrollo un programa completo guiado por menos opciones que haga. Opción 1. Me voy de nuevo a la guía 1, 2, 3. Saco un ejercicio, lo pongo. ¿Sí? Opción 2. Me voy a la guía 4, 5, 6. Saco un ejercicio, lo pongo. ¿Sí? Opción 3. Termina. ¿Sí? Y ahí tienen otro enunciado. Y así, constante. ¿Sí? Fíjense que tienen un montón de material para trabajar. Es cuestión de ponerse y trabajar. Seguramente esta semana va a haber, así como este ejercicio, va a haber un montón de otros ejercicios que van a ir subiendo los profes de práctico, ¿sí? Y la mayoría de los ejercicios de esta semana va a ser ejercicios tipo parcial. Ahora, puede que algún profe de práctico esta semana se dedique fundamentalmente al menú de opciones y no al parcial, ¿sí? Yo siempre me quiero guardar una semana para hacer el simulacro y que ustedes hagan un ejercicio la semana que viene, ¿sí? Pero hay otros profes que esto que yo hice hoy lo hacen la última semana de clases. Entonces, fíjense, tampoco es cuestión de que todo ejercicio que ponga un profe en esta semana va a ser un ejercicio de parcial. No, no es así, ¿sí? Miren lo que hay, ya saben, ya tienen las reglas, ¿sí? Ah, sí, buen punto, Estefanía. Mirá, ahora vamos a asumir que... ¿cómo podría mostrarles eso? No creo que tenga la tarea del parcial. Bueno, primero vamos a comprimirlo, ¿sí? Ustedes tienen, ¿se ve acá el pie chart? ¿Sí? Ahí está. Clic derecho en el proyecto, ¿ven? Clic derecho en el proyecto y aparece esta opción que dice Open in Explorer, ¿sí? Estoy en Windows. Sí, sí, si están en Linux, acá creo que dice File Browser, pero es más o menos la misma historia. ¿Sí? Entonces, Open in Explorer. Hago clic ahí, me abre el Explorer en la carpeta del parcial. Clic derecho, ¿sí? Enviar a carpeta comprimida. Ting, ting, tengo el zip. Este archivo es el que tengo que subir al parcial. ¿Sí? Y después, ¿qué hay que hacer? Y bueno, hay que ubicar la tarea en el aula virtual. ¿Sí? Ubicar la tarea en el aula virtual. A ver, vamos a ver qué tarea podemos llegar a encontrar para hacer la prueba acá en el aula virtual. A ver. Tareas. Los trabajos. Vamos a suponer, a ver si me deja a mí entrar acá. No, no me deja porque está cerrada. Y aparte porque no soy alumno. No tengo ninguna, pero bueno. En general lo que van a encontrar acá cuando entren a una tarea, van a encontrar. ¿Por qué me trae acá y no me lleva a la tarea? Sí, está bien, pero déjame verla. Bueno. No tengo cómo mostrarles. A ver si tengo algún otro curso. Profe, sería como la entrega de dados, ¿o no? Sí, pero lo que pasa es que ahí lo que me planteaba uno de los compañeros de ustedes es que hay muchos que no entregaron el parcial. El parcial lo entregó uno solo del grupo. A ver si puedo acá. Déjenme que voy a hacer algo. Denme un segundo. Editar ajustes. Editar ajustes. No cierra nunca. Listo. Guardar cambios. Miren. En realidad, fíjense, a ver, me voy a cambiar como alumno de rol a estudiante. ¿Cómo que está oculta la tarea? Estamos con tiempo todavía, ¿no? Sí. Denme un segundo más que les muestro.
Bueno, tarea, trabajo práctico 1. Y miren, les va a aparecer algo parecido a esto que ven acá. ¿Sí? Y acá, ¿qué tienen que hacer? Agregar entrega. ¿Sí? Les aparece... no te puedo creer que no era de subida de archivos. No, hoy el mundo no es el mío. Acá les debería aparecer el para subir un archivo. A ver, denme un segundo. Capaz que aparezcan las dos cosas. Guardar cambios. Y entonces tareas, trabajo práctico 1, agregar entregas, y fíjense que les va a aparecer este sector en donde ustedes pueden o bien poner subir un archivo haciendo clic allí, o bien arrastrar el archivo desde la carpeta, ¿sí? Agarran el archivo que comprimimos recién y lo arrastran acá adentro, ¿sí? Guardar cambios, y cuando hacen eso, y lo ven acá, ya está subido. No hace falta que le pidan a los profes que validen, no hace falta nada. Si ustedes pusieron guardar y quedó ahí, ya está subido. ¿Sí? Entonces, otra cosa que podrían hacer, por ejemplo, es cuando terminan de programar todo, antes de validar, suben lo que tienen. ¿Sí? Y después se ponen y validan. Y si hay algo que tienen que modificar y llegan con el tiempo, suben lo modificado. ¿Sí? Editan la entrega y suben lo modificado. ¿Sí? No fue mi día. Lo que pasa es que este curso es un curso, creo que de hace no sé cuántos años, que me había quedado ahí, porque bueno, estuve a cargo de ese programa de curso 111.000 y quería usar alguno donde pudiera editar yo un trabajo. Bien, el tiempo para hacer todo el parcial, desde que se conectan y ven el enunciado hasta que se cierra la tarea del aula virtual, es de 1 hora 45 minutos. Ustedes tienen que pensar que tienen que poder resolver el parcial en 1 hora y media. Y como vieron hoy, por el tiempo que llevamos, con explicación, con dibujo de diagrama de flujo, dentro de todo prolijo. A ver, esa es mi prolijidad, la que puedo lograr, pero dentro de todo prolijo, para que lo viéramos, ¿sí? Y les dije, 1 hora, no sé si llegamos a 1 hora y media, y hicimos el parcial con explicación y con 3 puntos, no 2. O sea que con 1 hora y media les tiene que sobrar el tiempo para poder hacer el parcial del 29. Y después todos a comer ñoquis. Y ya, ¿no es cierto? Nos podríamos juntar todos en algún lado a comer ñoquis. Sí, me parece que va a estar todo más cerrado el 29. Bueno, gente,